Llegamos al corazón del discipulado, Romanos 8:28, el devocional del día, nuestra cita diaria con Jesús. El motivo por el cual este discipulado para principiantes en el Evangelio, inspirado en Romanos 8, se creó, es precisamente para esto, porque hay muchos creyentes que comienzan su caminar y son mayormente activistas cristianos. Sirven de todo en la iglesia, barren, arreglan sillas, limpian baños, van a cultos aquí y allá, creen que esa es la forma correcta de servir al Señor, pero pasan muy poco tiempo estudiando la Escritura, pasan muy poco tiempo leyendo, orando, etc. Y hoja del día, que es solamente de un versículo que es muy conocido, Romanos 8:28, nos muestra la importancia del devocional del día. Yo creo que ya la conoces, Romanos 8:28, lo lees y comenzamos. Gran verdad, lo que más nos cuesta hacer, pero más nos ayuda a no perecer en el conocimiento de nuestro Señor, es el tiempo de estudio de su palabra. Oseas 4:6. Ahora párrafos de apoyo a la gran verdad. Tanto el poco como el mucho estudio es dañino, si no es acompañado del amor que lo edifica en el Señor, pues terminará envaneciéndonos y llevándonos a una soberbia doctrinal. Primera de Corintios 8:1 y 13:2. Esto respecto al sobreestudio sin una motivación correcta. Segundo, el estudiar la Biblia nos lleva a dar gloria al Señor cuando hacemos frutos de creyente. Aprendemos que matar es malo porque Éxodo 23 lo prohíbe y no solo se evita hacerlo por moralidad. Hago una pausa acá. Recordemos que esto está para gente nueva, porque tú dirás, pero todo el mundo sabe que matar es malo. Bueno, pero tienes cómo apoyarlo bíblicamente. Por eso, acuérdense, este discipulado es para principiantes. Si lo subo a mi grupo, donde hay pastores, líderes, es para que ustedes refresquen un poco las ideas y las expongan a otros. Sigamos en el segundo párrafo. Nos ayuda a entender versículos difíciles, en estudiar la Biblia, recordemos, como el de esta clase, a los cuales les han dado malas interpretaciones, pues los podemos ver más claros en su contexto y pasando un tiempo de estudio. Aquí el maestro debería explicar que Romanos 8:28 es muy mal utilizado porque hay cristianos que le dan este versículo como consuelo a gente no cristiana. Todo ayuda bien o mal conforme al propósito de Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien o mal. Pero eso es para cristianos. Romanos es una iglesia. La carta a los romanos es carta a una iglesia. No se lo puedes dar a la persona que no es cristiana. Tranquilo, el Señor hace esto. No, no, no. Por eso la importancia del devocional del día, de ir conociendo la Biblia para saber el contexto. ¿Ahora entiendes por qué es la temática de hoy? Tercero, vamos a ver, método de estudio para los nuevos. Cuando se es nuevo en la fe, se debe siempre pedir guía a los hermanos maduros sobre cuál de los 66 libros podemos comenzar a leer. Generalmente se dice que Juan, porque habla de la divinidad del Señor Jesucristo, Lucas, porque tiene más datos que conocemos a través de películas, a través de clases de religión, etc. El Génesis, porque es el comienzo de la historia, de la creación, o Primera de Juan, porque es una carta a creyentes nuevos, y un largo etcétera. ¿Y con qué versículos podemos hacer algunos devocionales? Pueden partir con salmos, proverbios, algunos pasajes de las cartas paulinas, etc. Esos que son livianitos para la gente nueva, pero siempre acompañados de un adulto, de un cristiano maduro, adulto. Ya. ¿Y cuáles debemos evitar? Bueno, a los que comienzan, obviamente, escatología, profetas del Antiguo Testamento, etcétera, esos temas complicados, es mejor no, no tomarlos. Ya. Cuarto, fijar horario para estudiar. Se recomienda al despertar, post oración matutina, Job 8:5, Salmo 63:1. Pero si trabaja por turnos de noche, haga el equivalente a las primeras horas de su jornada. Quinto, luego oramos para confirmar el orden de estudio de las porciones sugeridas, pidiendo al Señor que nos hable y enseñe a buscarle más cada día. Mateo 7:7. Cuando sepamos qué estudiar, antes y después de sentarnos a estudiar nuestro devocional diario, debemos orar exactamente. Muy interesante esto. Quinto, leer todo el capítulo donde se encuentra la porción o versículo que estudiaremos, dando énfasis a nuestra porción de estudio cuando la leamos. Usen varias versiones. Yo recomiendo Reina Valera 60 o la Biblia de las Américas, por su lenguaje solemne también, o la NTV o la NBI, porque están en un español latino y son más apegadas a los textos originales.
Así que una de estas dos de acá, Reina Valera, Biblia de las Américas, NTV, NBI. Estamos hablando de los nuevos, no le metamos Strong, Vine o Logos, todavía no. No, todavía no. Sexto, subrayar frases importantes o que nos llaman la atención, tomar apuntes en un cuaderno o en la Biblia si se puede. No es pecado rayar el texto. Proverbios 36, Apocalipsis 22, 18, 19. Yo conocí a alguien que me dijo, yo creo que era broma, a veces no creo que haya sido broma, pero me decía que él no tomaba apuntes en la Biblia, arriba el texto, no escribía cosas. ¿Por qué le dije yo? Pero es que la Biblia dice que no hay que agregarle cosas a la escritura. Sigamos. No era broma, ¿eh? De verdad. Conocí a alguien que sí. Bueno, analizar durante el resto del día lo aprendido y volver a leer para refrescar y memorizar el estudio. Esto no quita que podamos leer otras porciones o ver videos bíblicos de otro versículo de la jornada. Claro, si en la mañana te estudiaste parte del Salmo 23, medítalos durante el día, etcétera, y también puedes ver otras cosas, comentar otras cosas bíblicas. Último, comentar con el pastor, maestro discipulador u otro hermano maduro tus apuntes y también tus dudas. No te quedes con la duda, hermano nuevo. No te quedes con la duda. Pregunta, pregunta. Y si tu congregación, las personas se molestan contigo, ándate de esa iglesia. No, busca primeramente a alguien que te enseñe y esté dispuesto a enseñarte, a responderte. Si no hay, no sé qué clase de iglesia cristiana será. Porción de estudio. La porción de estudio, vamos a ver cómo es un solo versículo. Dice, después de leer Romanos 8:28, todas las cosas no incluye las consecuencias de nuestros pecados, pues las tenemos merecidas y en ese caso nos sirve de consuelo este versículo. Claro, hay gente que dice, pucha, uy, invertí mal en ese negocio o pucha, me dejó mi novia. Pero hermano, Romanos 8:28, todas las cosas en el Señor cooperan para bien. Sí, pero resulta que la novia era inconversa y él era convertido. Entonces ahí no va este versículo de que todas las cosas cooperan para bien. Y ahí me entiendes el por qué el tema principal es la importancia del devocional diario, desde pequeñito en el Evangelio, comenzar a hacerte el tiempo de tu porción bíblica. Claro, mira, usar ese versículo de Romanos 8:28 sería como, es como pensar que a Jesse la lepra le vino para ayudar en su llamado de servir a Eliseo. Segunda de Reyes 5:27. Jesse era un muy ambicioso discípulo del profeta Eliseo, que cuando Eliseo curó al profeta Naamán, no, perdón, Eliseo, pero era un profeta, curó a Naamán el sirio, él le quiso pagar y Eliseo dijo, no, 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 no te voy a recibir. Bueno, Naamán se fue de vuelta a Siria, pero Jesse lo siguió en su caballo y le dijo, oiga, ¿sabes qué? Se arrepintió Eliseo y dame unas ofrendas, dame unas cositas. Y se las dio y después la lepra se le pegó a él. No le vamos a decir, pero Jesse, todo ayuda para bien, ¿no? Eso fue una consecuencia de pecado, ambición. No fue para su llamado a ser un mejor discípulo del profeta Eliseo. Bueno, entonces, las preguntas después de esto. ¿Qué tema difícil sientes que el Señor ha estado usando conforme al propósito de tu llamado? ¿Moldear tu carácter? Y ahí puedes compartir la situación. Ojo, el llamado se refiere a lo que el Señor nos llama, no a lo que nosotros queremos que nos llame. Primera de Corintios 1:9 es muy claro. Fuimos llamados a tener una relación, una comunión con el Señor Jesucristo. Es muy claro. Ese es el llamado general. ¿Hay llamados específicos? Pues claro, hay llamados específicos para cada creyente. Por eso que también cada creyente tiene diferentes dones, diferentes ministerios, etcétera. Diferentes talentos también. Conclusiones. Orar es mostrarme delante de mi Padre. Estudiar es mi Padre mostrándose a mí. Evangelio no es solo saber que uno me salvó de condenación eterna. Evangelio es día a día hablar y aprender de aquel que me dio la vida y su vida en Cristo Jesús. Interesante, una mirada diferente a un versículo famosísimo, pero que a veces aplicamos mal y que cuando le hacemos un estudio bien intenso, bien intenso, lo enriquecemos mucho mejor.